Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Así iniciamos este programa hoy en pocos minutos, poniéndolo siempre en manos de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé la bendición y llegar a todos sus hogares así con energía positiva y con una serie de informaciones que vamos a compartir y a conversar con todos ustedes hoy en este espacio dedicado a nuestro querido y adorado Martín Almonte, que no está
aquí cantamos y nos gozamos el inicio de este espacio porque es una felicidad poder llegar a sus hogares, que ustedes nos permitan llegar a sus hogares, pero también es una felicidad siempre poner al Señor al frente de estos proyectos, al frente de este trabajo que con mucho amor y mucha profesionalidad intentamos hacer para que ustedes estén al día y sepan lo que está pasando, la verdad de qué está pasando en nuestra sociedad. Señores, gracias por el favor de su sintonía esta semana. Muchas cosas buenas, como dice nuestra compañera Yani, una dedicatoria como siempre a nuestro productor ejecutivo, Martín Almonte, que está todavía en su hogar, un poco convaleciente, pero pronto estará con nosotros. Así es, muchísimas informaciones hoy y debemos iniciar, señores, con la información que publicara ayer la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Importantísimo esto, porque la gente cree ya, Valera, que el COVID se acabó aquí en la República Dominicana. Si la gente se da cuenta... Putin no lo curó el COVID. Bueno, dicen que Putin lo curó, sí, con todo este tema con la guerra con la invasión a Ucrania. Pero es importante que las personas den seguimiento a las publicaciones que está haciendo Salud Pública, en donde reitera tanto Salud Pública como la CISALRIL que las pruebas PCR están disponibles en todos los hospitales de la red pública aquí en el país. Recuerden ustedes que había un tema con los laboratorios y con las ventas de las pruebas PCR que estaban costando un dinero. Pues CISALRIL y Salud Pública ayer hablaron de que estas pruebas están disponibles en los hospitales de la red pública para aquellas personas que todavía sientan algún síntoma y entienda que está contagiado de este virus, pues vaya y se haga su prueba, sobre todo de manera gratuita. Esa es la mejor información que tienen los dominicanos hoy. Siempre la red pública la puso gratuita, pero están haciendo el llamado, están reiterando a la población que no se descuiden con eso, porque los casos de COVID-19 en esta semana han ido en aumento. Ojo con eso. Y es importante porque ahora mismo el COVID como tal no te mata, pero te deja una secuela que sí tiene muchas consecuencias. Y entonces hay dos o tres voces desgraciadas, malsanas, malvadas, que quieren hacer de esta situación de salud pública un circo político. Ahí hay unos cuantos pseudopolíticos que están atacando al gobierno porque se van a vencer vacunas de la del COVID. Señores, pero el gobierno no tiene la culpa de que solo el 45% de la población decidiera vacunarse. Se hizo toda la presión posible, la presión social, se pusieron restricciones de movilidad para que el que no tuviese su tarjeta de vacunación. ¿Y qué querían? Entonces que salieran casa por casa con la guardia y le pusieran la vacuna para entonces decir que nosotros estamos actuando como un gobierno de fuerza. No, señores, o sea, el gobierno hizo lo que le correspondía. El presidente Abinader hizo lo que le correspondía, que era que en el país hubieran vacunas. Y las vacunas estuvieron aquí. Están ahí, han estado tanto aquí que se han estado venciendo. Y visualizando eso con tiempo, incluso hicimos donaciones al pueblo haitiano que no quisieron recibir de vacunas y demás, pero la idea es eso, que las vacunas estuvieran aquí, que se vencieran, bueno, tener una vida útil, no se pudo hacer otra cosa. Palos y boga. Y palos y no boga. Así mismo eso no tiene explicación. Bastante señores. reiterado fue el llamado para que la gente vaya a vacunarse. De todas formas, todas las estrategias del mundo para que la gente acuda. Y ahora están poniendo las pruebas también gratuitas en cantidad suficiente para que el que sienta cualquier cosa pueda ir y recibir una prueba de forma que usted pueda estar seguro de lo que está pasando a usted y tomar lo correctivo del lugar. Así pero cada cabeza un mundo. No, claro que sí, pero lo importante es de esto, Valera, es que se le está buscando una salida para que esas vacunas, que sobre todo el tema con AstraZeneca, que no llegaron al país y que por mal cumplimiento del laboratorio, no por mala negociación de la República Dominicana, para que esas vacunas que lleguen que estaban previstas llegar con tiempo al país, pues ahora se está tratando de hacer una especie de negociación con el laboratorio para que cambien este tipo de vacunas por otros medicamentos
porque que son de importancia para hasta de eso quieren hacer un mitin político diciendo que y nosotros somos culpables, el gobierno es culpable, Luis Abinader es culpable de que el laboratorio no cumplía la fecha de entrega. No es culpable. Se pactó un contrato de buena fe, de que llegaran los medicamentos en un tiempo, no llegó. ¿Qué está haciendo el gobierno? En vez de fracasar en un pleito que nos costaría a nosotros mucho dinero, lo que está haciendo el gobierno es decir, no, mira, no vamos a pelear. De lo que te pagué, lo que falta, dámelo en tu cartera de medicamentos que tú tienes, porque yo lo paso a mi red de salud pública. Y no peleamos. Yo creo que un laboratorio de ese calibre quiera tampoco un pleito con un gobierno. Sí. Porque simplemente que el gobierno dominicano le ponga restricciones a esa marca, a ese producto, a ese medicamento de esa fabricación, le generaría a ellos pérdidas muchísimo más costosas que la que tenían ahora. Ese tipo de medicamentos, y me imagino que otros... No, lo que sea. O sea, el gobierno tiene la potestad de decir que en aduana a esa marca, a ese producto, esa producción de ese laboratorio, puede entrar al país, no hay problema. Tiene para vía adicional. No, pero tú sabes, ojalá y esa negociación se pueda concluir, porque es importantísimo que tanto dinero sea invertido en medicamentos que son utilizados a diario por la población que sufre de diabetes, que sufre de hipertensión, que sufre de este tipo de morbilidades claro. que son comunes prácticamente en un 70% de los dominicanos. Entonces, eso sería una gran ayuda para que la República Dominicana tenga un stand y ojalá, mira que te lo estoy diciendo, ojalá se pueda negociar con AstraZeneca también para el tema de los medicamentos de alto costo, que son el dolor de cabeza de los pacientes que sufren de enfermedades catastróficas, como son llamadas. Sí. Esos medicamentos que son que cuando las personas no lo tienen y que tienen que pasar un vía crucis para conseguirlo, pues si se pudiera, ¿verdad?, hacer la negociación para, en vez de ese tipo de vacunas, pues traer un stand de esos medicamentos, pues sería un enorme avance, un logro del presidente Luis Abinader. Claro. Miren, hablando del presidente Abinader, siempre hemos manifestado, porque intentamos ser lo más transparente y coherente posible, que nosotros siempre hemos creído en la buena voluntad que tiene el presidente Abinader. O sea, creemos en el proyecto de él, en su concepción como padre, como padre family, como hombre de familia, como un hombre de principio, como un hombre que ha llegado al Estado no a servirse, sino a servir. Que aunque su propaganda política, su punta de lanza fue que es el tiempo del cambio, realmente estamos en cambio de época, o sea, la época está cambiando. Y dentro de ese que hacer el presidente, hay dos cosas que, con todo el respeto que se merece, yo quiero señalar. Mire, presidente, el caso de Juan Ubiere, de los autobuses, yo siempre me he declarado como un esclavo de la ley. Y en sociedad se vive bajo el pacto social de Jean Rousseau, en el contexto de que todos estamos obligados a cumplir ciertas normas, ciertos principios. Ese señor, de manera, no sé ni qué término usar, terrorista, él emprendió a pedradas autobuses que cargaban pasajeros, personas que no tienen nada que ver con los intereses de ese grupo que representa, y que algunas sí fueron afectadas, que se ha mantenido callado eso en la prensa, pero uno que otro salió cortado, salió con cortadas, salió con lesiones leves. Y entonces esa acción terrorista, el gobierno, para buscar un punto, lo que hace es que le cede un corredor, el corredor de la 27 de febrero, está en su derecho el gobierno de hacerlo. Ahora, lo que nosotros, la sociedad, y nosotros lo que creemos en usted, lo que lo apoyamos a usted, nosotros vamos a exigirle a usted que nosotros queremos sangre, nosotros queremos los culpables que se han sometido a la justicia. El que levantó una mano y tiene una piedra de esa debe ser conducido a la acción de la justicia, porque esos precedentes, presidente, esas pequeñas cosas
son los que nos llevaron a 20 años de desgobierno. Esas pequeñas cositas así que usted ve, empoderan a esos mercenarios, esos que se sienten caminan por encima de la ley, lo ponen fuerte, lo crean, se creen que tienen el poder. Le dicen los dueños de la calle. Claro, entonces eso al empoderarlos a ellos, envalentonarlos, crea una situación de discusión de la igualdad de todos los dominicanos frente a la ley. Entonces, ante esa situación, presidente, con toda la admiración que le hemos tenido siempre en este espacio y en mi persona, muy particularmente, yo entiendo que no. O sea, puede darle 10 corredores que usted quiera, esa es su decisión. Ahora, la ley es la ley. Hay un acto terrorista, un acto delictivo, un atropello mayor, una cosa así. Miren, aquí en la administración pasada hubo un joven que entró al metro, hizo un desastre ahí con combustible, con gasolina. Al final lo sometieron y se condenó como terrorismo. Y bueno, fue muy fuerte. Hay que ver la situación, no es lo correcto, porque hay que marcar el precedente. No vuelva a pasar otro incidente en el metro. Entonces, ¿cuántos incidentes han pasado? Ustedes recuerdan una zona franca que le tiraron una bomba molotov dentro de un autobús de la misma zona franca, un autobús de servicio privado, y salió lesionada con herida grave una joven. No pasó nada. Entonces, como no pasó nada en aquella ocasión, en esta, no pasa nada. En la próxima, quizá matan 3. Y quizás esos que matan son un hijo, nieto, familia de funcionarios de gobierno o miembros de la justicia, operadores judiciales. No, presidente, no, perdóneme. Así no. Eso lo vamos a notar. Porque eso yo personalmente no estoy en el ánimo de que eso se quede así. Porque eso debe tener consecuencias. Porque oiga, usted dijo que estamos cambiando, pero para que usted también entienda, estamos en un cambio de época. Usted vino con un gobierno de cambio, pero aquí estamos en un cambio de época. Esta juventud, este nuevo pueblo dominicano que se ha formado, no quiere aceptar eso. No quiere aceptar eso. Y esas personas deben ser conducidas a la acción de la justicia. Deben ser sometidos, porque esos bandoleros son los mismos que después usted lo ve que se meten en propiedades privadas, como presentamos la semana antepasada, y cuando la autoridad va, le devuelven con fuego de armas automáticas. Desafían a la autoridad. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, a que no hay consecuencias. Entonces, presidente, vamos a caminar un poquito hacia atrás. Y aunque ellos se queden con su corredor, no hay ningún problema. Pero debe ser sometido a la justicia lo que tiraron las piedras. No, es que no es que tú no estás de acuerdo con el acto terrorista, pero también, y ya como tú estás haciendo ese señalamiento y esa puntualización con relación al tratamiento de ese acto de vandalismo que se realizara en esa manifestación, esa triste manifestación dirigida por Juan Gutiérrez, eso, la gente lo que lo traduce eso es en un premio. O sea, vamos a hacer un escándalo, vamos a atropellar a la sociedad civil, entonces para que te esté tranquilo y para que te esté callado, yo te voy a dar el corredor de la 27. Yo vi que a Hugo Veras estuvo conversando con la prensa en esta semana diciendo que no, que ellos no, como que no se había decidido si se le iba a dar el corredor de la 27, pero yo entiendo que porque Juan Gutiérrez haga un escándalo de este tipo, que está bastante acostumbrado a hacer este tipo de huelgas, simplemente por eso el gobierno no debe premiarlo, sino que nosotros sabemos, y bien como tú lo decías, el gobierno tiene la intención de chatarrizar, ¿verdad? Quitar las chatarras del transporte público, y tiene un programa muy bonito que es construir diferentes corredores en las principales avenidas del país, pero todo aquí el gobierno está en su derecho, porque para eso es gobierno. Ahora tiene que tratar de manera diferente a los sindicalistas, porque al fin y al cabo son sindicalistas. Ahora la disputa está entre Juan Gutiérrez y Cambita, culinario Cambita. Que dice Cambita que ahora lo están amenazando
amenazando de muerte y que él responsabiliza por eso a Juan Uvieres de lo que le pase a él y a su familia. Señor, ¿en qué país del mundo se ve eso? O sea, el sindicalismo aquí, el sindicalismo del transporte en la República Dominicana es quien dirige el transporte, porque mañana dicen, bueno, vamos a paralizar y nadie va a llegar a tiempo a su trabajo, a su lugar de estudio y se paraliza el país. Entonces, es tomar, como bien tú decías, el toro por los cuernos y ponerle fin a esa situación que tienen. Mira, yo vi un encuentro que realizaron en un canal, hermano, esos dos dirigentes choferiles de transporte, y la verdad es que nosotros estábamos así en ascuas, porque nosotros entendíamos que la turba que andaba de un lado con Juan Uvieres y la turba que andaba por otro lado con Culinario iban a hacer un desastre, y suerte que, bueno, el productor del programa tendió a militarizar la zona, y por eso no se armó un altercado y una cosa ahí, pero eso fue terrible. O sea, yo creo que ya, como tú dices, nosotros pasamos a otro nivel, ya nosotros somos otro tipo de sociedad, claro. Y que de manera definitiva ellos no han entendido eso, los sindicalistas no han entendido, o sea, eso, no, es que mira, es que como decía un compañero que hablábamos del tema, la única persona que no ha pasado de sindicalistas vandálicos a empresarios de transporte es Juan Uvieres, porque todos los demás ya son empresarios de transporte, tienen sus empresas y todo. Juan Uvieres sigue con el sindicalismo, todavía metido en el Congreso Nacional, ni siquiera eso lo hizo reaccionar. No, pero él puede intentar hacer lo que quiera, lo que nosotros no podemos permitir. Claro. Porque usted puede intentar hacer lo que usted quiera, eso no es ningún problema. Ahora, que se lo permitamos otra cosa. Es correcto. Porque si no, entonces se está rompiendo el contacto social, o sea, no hay consecuencias, no pasa nada. Y esas pequeñas cosas son las que dieron 20 años de impunidad, porque nada de la nada y todo esto, sí, como dicen los muchachos, ¿tú me entiendes? Eso no. Pero es lamentable, Valera, es lamentable que todavía hoy, al día de hoy, esos dirigentes transportistas tengan el control del transporte. Lamentablemente no está. Y eso es así, esa es la verdad. Mira, para avanzar, porque el tiempo es misericordia en estos espacios, solamente tenemos una hora. Quiero aprovechar para tocar rápidamente la decisión del proyecto de resolución que presentó el ministro de Trabajo, el buen amigo de Can, Miguel de Can, a cuyo padre yo siempre respeté y admiré, y le tengo agradecimiento. Muchas veces don Atuey. Yo entiendo que esa resolución no debió presentarse. Entiendo que la presentación de esa resolución fue algo totalmente innecesario, porque no era necesario, ese no era el escenario. El escenario es el Consejo Consultivo del Trabajo. Hay un organismo que se llama Consejo Consultivo del Trabajo, que incluso en estos momentos es el que está estudiando el nuevo proyecto de ley de Código de Trabajo. Correcto. Entonces, esa decisión, colocarla dentro de ese proyecto de ley para no la discusión, mantenerla en un solo ente, en un solo organismo, y no sacarla, y por eso se dispersa y crea, entonces genera un repudio general contra esta parte. Ese es un tema muy delicado, porque es un tema muy particular, es un tema muy nacional, muy de nosotros, porque no es común este tipo de servicio, es un servicio en algunos países de lujo, pero nuestra realidad es que sí existe la realidad que se vuelve parte de la familia. Hay familias que te han criado los hijos a la asistente doméstica. La realidad es que la asistente doméstica en muchas casas come lo mismo que comen los dueños de la casa, interactúan con los hijos, incluso participan en la educación de los hijos, y se vuelven, hay una vinculación y un trato, y realmente no tienen alguna condición de un empleado, de una empresa donde no te dan el alojamiento, no te dan la comida, incluso hasta el jabón de bañarte. Pero entiendo que tiene muy buenas intenciones, como siempre, Luis Miguel, o sea, una persona brillante, con una capacidad admirable, pero eso
eso deben retirarlo y colocarlo como parte de las modificaciones al Código Laboral, Código de Trabajo, que tiene el Consejo Consultivo de Trabajo, ese organismo donde están patronos, sindicatos, el ministerio, o sea, todo el mundo está ahí, y ahí se discute, en su punto se coloca, y cuando salga un proyecto, sale consensuado, y ya vamos a una discusión general, no tranquilizar la sociedad, la clase media, que no puede ser más golpeada en este momento, y salirle con una noticia de este tipo, esto genera un trauma en la sociedad, en esta clase, en este sector de la población. ¿Por qué? Porque ya lo que se tiene en el día de hoy es que papá y mamá trabajan los dos. En la casa se queda el asistente. Imagínense que usted saque el asistente, en otros países se come fuera porque los restaurantes son a un precio accesible. Aquí los restaurantes son extremadamente caros, que la comida fuera es muy cara, y muchas personas tienen condiciones de salud que necesitan cierto tipo de comida, pero realmente esa es una discusión que traerla ahora, traerla en este momento, entiendo que no era oportuno, pero ya que lo hizo, todavía tiene el momento para retirarlo y mejor remitir eso como parte del proyecto de código, del nuevo código de trabajo, la actualización al código que es necesaria. La ley son vivas, rigen seres humanos que son cambiantes, sociedades que van cambiando, y ese código de trabajo tiene un proyecto de ley que lo lleva a actualizar, a modernizar, a sincerizar con lo que se está viviendo en la sociedad, y sobre todo que después de la promulgación de la proclama de la Constitución 2010-2015, muchas leyes chocan de frente con los preceptos constitucionales hasta tercera generación que tenemos de ley. Es bueno eso, hay que revisar eso, y muchas leyes más, pero entiendo que esa resolución, incluso el presidente anterior, Medina, aprobó ratificó un decreto, el convenio de la OIT con el tema del servicio laboral. Entonces, ese tipo de cosas, creo que es oportuno, porque entonces vamos a tener a regular cosas de manera administrativa cuando estamos intentando por la vía legislativa actualizar el código. Administrativa, legislativa, o sea, vamos a mantener disperso el espectro jurídico laboral. No creo que sea lo más conveniente. Eso te iba a decir, Valera, con relación a esta propuesta de Luis Miguel de Camps, que como tú bien dices, pues es una propuesta con buenas intenciones, con muy buenas intenciones, y entiendo yo que lo que quiso hacer de Camps es aprovechar la situación que se está dando con relación a la propuesta de modificación de la ley 8701. Ojo, con esto entiendo yo, ¿verdad? Que él quiso aprovechar la situación para incluir esta parte también en el tema de la modificación de la ley. Que es el presidente del Consejo de la Seguridad Social. Consejo de la Seguridad Social. Entonces, pero como bien tú dices, él hizo las cosas a la inversa, al revés. Él publicó primero el proyecto de resolución que establece que a las domésticas los patronos deben ofrecerle los mismos beneficios que a un empleado normal de una empresa. Lo que no se consigue, y lo hizo de manera abierta, porque de hecho él tiene una consulta abierta para que todos los ciudadanos opinen y hagan propuestas con relación a este tema, pero legalmente, jurídicamente hablando, ese tema es bastante delicado, como bien tú decías, porque si bien es cierto que los patronos que tenemos personal doméstico en la casa, le damos los beneficios y más que una institución, porque en una institución, como bien tú dices, no te dan el beneficio de la comida, de donde tú alojarte, de tus asuntos personales y todo eso. Para eso, entonces, los patronos, como dueños de casa, tendríamos que inscribirnos en la tesorería de la Seguridad Social, para que entonces, y pagar una cápita por esa empleada que tú tienes en tu casa, para que entonces la Seguridad Social pueda resarcir lo que plantea de Camps en esa resolución, que es un salario mínimo. Aquí hay muchos patronos que pagan incluso por encima del salario mínimo a una empleada doméstica, depende del nivel que tenga, a nivel económico, obviamente. También vacaciones, a las empleadas domésticas se les da sus vacaciones,
Y otro tipo de beneficios que yo estoy totalmente de acuerdo, según lo establece el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, que se le deben dar a las domésticas ahora es como tú decías, legalmente hay que buscarle el bajadero a eso, porque entonces no todos los patronos van a estar de acuerdo con inscribirse en la tesorería de la seguridad social y asumir ese pago, porque recuerden ustedes que nosotros salimos a la calle a buscar el dinero. Es que son conceptos distintos. Mira, son conceptos distintos. La empleada doméstica aquí hace muchos años que se reconocieron los derechos adquiridos. Claro. Eso es lo que tú dices, la vacación, el doble sueldo. Ahora, lo que son las prestaciones laborales, no, porque se concibe que no hay un lucro. En el servicio doméstico no hay un lucro como hay en la empresa. Es correcto. Esa es la diferencia. Es correcto. Entonces, en el hogar no lo hay. Entonces, pero para que tú veas que es diferente al joven que está en los edificios, con ustedes, que está, a ese sí lleva liquidación, lleva todos sus derechos, porque son conceptos distintos. Pero lo importante es que estamos a tiempo y que ese tipo de discusión, traerla al debate en este momento, personalmente, entiendo que no aporta, al contrario, lo que hace es que predispone a una clase media que puede ser favorecida con la modificación del Código de Trabajo. Entonces ahora... no, es un arma de doble filo, porque entonces, los patrones lo que van a hacer es, oye, ¿qué es lo que van a hacer los patronos ahora? Lo que van a hacer es, bueno, si yo tengo que incurrir en ese tipo de responsabilidad para tenerte en mi casa, yo te envío para tu casa y busco una persona pero que es que no tiene lógica. Mira, yo no quería entrar profundo, pero vamos a entrar un poquito. Mira qué pasa. Una de las cosas que está discutiendo en el Código Laboral es el tema de la liquidación. Correcto. ¿Por qué? Porque encarece el costo real de un empleado para un empresa. Lo que un empleado percibe realmente es entre un 38 y un 42% más que lo que recibe de sueldo. ¿Por qué? Porque el patrón le aporta a su seguridad social, le aporta al seguro laboral, del seguro de riesgo laboral, le aporta a su formación profesional a través del Infotep, le aporta a su pensión y a la salud. Ahora, también le guarda su liquidación, lo que son las prestaciones laborales, pero también le guarda sus vacaciones pagas y también le guarda el sueldo precio y una participación en los beneficios de la empresa. Entonces, cuando tú sumas todo eso... No es una empresa, obviamente. Desde que tú tienes alguien que no tiene registrado la TCS, se trata también de empresa. Claro. Entonces, esos beneficios generan un pasivo laboral que se calcula entre un 32 a un 38 a un 42, solamente hay una variación que si es varón o hembra, porque en el caso de las mujeres van a la maternidad, el tema de maternidad, el preparto, posparto y la lactancia y las visitas al pediatra del niño. Ese tipo de permisos que son especiales para ella generan este tipo de situación. Entonces, esto se está discutiendo por allá. Entonces, el otro dice, vamos a ponérselo, o sea, vamos a ponerle esto a la trabajadora doméstica cuando hay un proyecto de ley que se lo va a quitar a todo el mundo. ¿Qué hace? O sea, como... Sí. O sea, pero no vamos a entrar a eso. Mejor vámonos a una pausa para que nos refresquemos un poco. Los señores no se muevan, volvemos en breve. Es humano el instinto de proteger a quienes más queremos. Es humano el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es humano el deseo de sentirnos seguros. Y es humano seguros el plan que te permite lograrlo. Un nuevo plan de vida individual, mi vida protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen
Estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para nosotros. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esa va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Bueno, señores, nosotros continuamos aquí en su programa En Pocos Minutos. Agradecidos siempre del favor de su sintonía, como cada domingo, aquí prestos para conversar con ustedes de estos temas que son de mucho interés para la sociedad dominicana y que nosotros nos enfocamos desde el punto de vista pues, de su interés y del nuestro. Y hablando de otros temas, Valera, y de mucho interés de la sociedad y suspicacia, vamos a decir, así uno de los temas que ha surgido en esta semana, bueno, ya tiene varias semanas, pero que en esta semana se le ha puesto un poquito más de atención, es el tema del yate, del gran yate que está apostado aquí en nuestro país, el Flying Fox, que supuestamente es de dueños rusos y que las autoridades en esta semana decidieron allanarlo para saber qué era lo que tenía ese yate dentro. ¿Cuál es la situación real? ¿Cómo es tu área de trabajo, Valera? Sí, ¿Cómo sabes sobre eso? Cuéntame. un tema caliente, un tema muy caliente. De hecho, yo fui contactado por una de la firma de abogados de Bahamas que representa esa embarcación porque están preparando un equipo legal en la República Dominicana para defender la embarcación y lo que viene es fuerte. O sea, realmente lo que se ha cometido con esta embarcación es un tema que choca con tratados internacionales, choca con la Constitución Dominicana, choca con leyes de la administración pública y ahora ha salido a bailar el Ministerio Público una fiesta en la que él no debió participar. Es un tema muy delicado porque pone a la República Dominicana en una tesitura que no es la que convenía. La República Dominicana, ante este conflicto entre Rusia y Ucrania, a mi personal entender es que debimos mantenernos como Suiza, con una neutralidad total, simplemente viendo los números. Señores, cuando empezó el conflicto, en Punta Cana teníamos entre 14 y 18 mil turistas rusos y algunos 6 y 7 mil ucranianos. Ya teníamos hasta vuelo directo con Rusia. Y entrar en este tipo de conflicto no nos aporta, todo lo contrario, nos resta porque una de las principales industrias, la industria hotelera, la industria turística, va a ser golpeada. Mira, sobre ese caso particular, hablando ya de derecho profundo, ahí van a haber varios conflictos. Uno de los alegatos que han dicho es que tenía armas. Para que todo el mundo esté claro, aquí hubo un caso el de McAfee, que lo encontraron con armas en su embarcación. Entonces, todas las embarcaciones de recreo o comerciales tienen el derecho y tienen la potestad de tener armas a bordo. Si ustedes creen que no se ha terminado la piratería en el mar, deben revisarse. Lo único que se genera es unas obligaciones de presentación. Cuando la embarcación llega a puerto, en el Comando Naval de Capitanía de Puerto, en el Capitanía de Puerto de ese puerto que llega a la comisión, simplemente se hace la declaración. Mira, nosotros tenemos estas armas. Y simplemente la autoridad tiene dos posibilidades. Se las retira y cuando se vaya se las devuelve o las deja ahí bajo supervisión. No pasa nada. ¿Por qué? Porque usted imagínese en alta mar. Mira, aquí, ahí donde están los 7 cabos en Manzanillo, de Cristi, por esa zona, no se quede por ahí. Hay unos piratas haitianos que abusan a las embarcaciones deportivas, lanchas y cosas. Desde que cae la noche ahí tú tienes
que salir corriendo y te a puerto, no hay pesca nocturna por ahí te comen. Entonces eso pasa en alta mar. Usted imagina esa embarcación. Le puede pasar cualquier cosa. Que en el hecho de tener el arma, eso no es para mayores. Eso es, incluso el señor McAfee se fue del país y no le pasó nada, porque es así, se aplican las reglas internacionales en cuanto al derecho marítimo. Otra situación que va a generar es que esa embarcación la traen de Romana y la traen al puerto Sanssouci. Ahorita, cuando la tengan que despachar, se genera un cobro por el operador portuario que está ahí. ¿Quién paga ese operador portuario? Porque yo no fui ahí, a mí me trajeron. Claro. Al otro es escoltado por la lancha de la Armada Dominicana. Entonces, ese puerto va a querer pasar una tarifa. ¿Quién va a pagar la tarifa? Porque él no te obliga a pagarla. Porque no está ahí porque quiere, no tiene retenido ahí. Quien tiene que pagar esa tarifa ahí es el Ministerio Público. Es que tiene que pagar el costo portuario. Porque él no vino, a mí me trajeron. Adicional a eso, realmente yo me encuentro un poco elevado. Realmente los dueños de la embarcación son rusos, es el propietario de uno de los aeropuertos más grandes de Rusia, eso ya es de público conocimiento, pero eso no implica que nosotros no somos las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea han generado unas sanciones contra Rusia. Nosotros somos miembros de la Unión Europea, somos miembros de la OTAN. Nosotros participamos en eso. O sea, si ellos quieren embarcación, señores, salgan a agua internacional ahí afuera y la agarren, ahí van para Guantánamo, ahí van para Puerto Rico, y allá afuera que resuelvan su problema. Nosotros no tenemos que buscarnos mayores inconvenientes porque no es necesario. Esa embarcación tiene un costo, como todas las embarcaciones tienen un costo por día que se calcula entre depreciación de vehículos, suministros, combustibles, aceite, comida, personal, servicio portuario, todo eso que anda, la información de que anda por los $45,000, yo me lo encuentro muy alto. O sea, creo que se le fue la mano ahí, no creo que sea tan alto, pero realmente sí tiene un costo que debe andar por encima de los $20,000 diarios. Y es una embarcación que simplemente la renta mínima anda por los $3,500,000 por semana de renta, porque es una embarcación que se renta. Entonces son situaciones que debemos, que el país debe intentar mantenerse en la neutralidad, porque sobre esa embarcación nosotros no tenemos ningún tipo de interés. No ha cometido ningún delito en aguas nacionales, aunque somos suscriptores de convenios que tienen que ver con el lavado de activos. Nosotros no tenemos un poesía con ellos. El Ministerio Público se ha manejado de una manera muy hermética en cuanto a presentarle a la opinión pública el supuesto requerimiento de las autoridades americanas sobre ese particular, pero no está colocando en una situación incómoda frente a Rusia, porque este conflicto con Rusia y Ucrania lleva apenas 40 días. Va a tener una solución, no creo que dure 90 días, pero nos va a quedar a nosotros la secuela de este incidente y no era necesario. O sea, la República Dominicana no debe exponerse a esa discusión porque las embarcaciones tienen un tratamiento diferenciado. O sea, la bandera de esa embarcación, que es de Bahamas, eso tiene un proceso y hasta ahí normas para el embargo internacional de buques y todo ese tipo de cosas que no se han cumplido. Entonces, estamos exponiéndonos. ¿Tú entiendes entonces que el Ministerio Público no debió involucrarse en este tipo de investigación, aunque todos sabemos que sí, pero y allanarlo? O sea, sí, pero el problema es que llega hoy, la excusa llega del requerimiento de la embajada de los Estados Unidos, llega ahora, pero la embarcación tiene 2 semanas aquí retenida. Correcto. O sea, no había razón para tenerlo. Quizás ahora tengan una justificación ahora, pero hace 2 semanas que está retenida sin causa legal. O sea, pasaron las 48 horas de la embarcación arrestada. Si el pueblo de State con toda la Armada la tenía arrestada hace 48 horas, pasaron las 48 horas hace mucho, se le violaron todos sus derechos a ellos y ahora llega una justificación legal que no subsana la violación anterior. O sea, para que veamos más o menos el contexto. O sea, pero viendo más allá del caso, como caso per se, es que te hago el comentario de las relaciones con la República, con la Federación Rusa y la República de Ucrania en cuanto a la recepción de sus turistas y al manejo de esas carteras que están afectando la industria turística de Punta Cana. Y que deben, yo vi al ministro de Turismo hablando en esta
semanas sobre que estaban tratando de enfocar la estrategia de publicidad y de llamado turístico hacia otras naciones como Canadá y otros lares. Sin embargo, como tú dices, yo entiendo que no debe perderse esta afluencia de turistas que vienen al país y que nosotros, como todos sabemos, bueno, más de 60,000 turistas dejaron de llegar al país, según informaciones del ministro de Turismo, en lo que va entre febrero y marzo, por toda esta situación, primero por el tema del COVID y luego por esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo te digo, el tema viene caliente porque se está preparando un equipo legal de grandes ligas y la orden, la normativa que viene es que va a haber consecuencias. Si la justicia es independiente, la vamos a probar en estos días porque va a haber consecuencias con eso. Los funcionarios que abusaron tienen el 148 de la Constitución en sus espaldas, respirándole. Pero es un tema complejo. Antes vamos a soltar eso un poco. No, es que lo que pasa es que es muy interesante ese tema. No, claro, como todos sabemos, aquí en la República Dominicana, este tema de los puertos, aeropuertos y todos los demás es un tema que casi siempre se ha mantenido hermético ante la sociedad. Es muy especializado y es importante esas informaciones que tú das. Bueno, y un poco más de las cosas en este minuto. Tengo entendido que se está llevando a cabo en esta mañana la reunión del Comité Político de la Fuerza del Pueblo, en donde hablaban de una sorpresa política. No, estaban llamando. No hay ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa. No, pero todo el mundo sabe que Francisco Javier se va para la Fuerza del Pueblo. Francisco Javier lo sabe todo el mundo. está ganando adeptos. Leonel Fernández. Correcto. ¿Quién fue que armó lo de Quirino? Miren, vamos a cambiar el tema. Señores, yo quiero aprovechar, hablando de cosas que van a tener consecuencias, que no eran necesarias hacerlas. El buen amigo San Lobatón, San Lobatón, director de la aduana, de la Dirección General de Aduanas. Miren, allá en aduana han empezado un proceso, empezaron en febrero, por ahí, de este año, antes de este año, trabajando en unos temas de una controversia interesantísima, porque hace 10 años, más o menos, que la Dirección de Aduana aplicaba una metodología para la liquidación de los vehículos. Esa metodología que aplicaba la Dirección General de Aduana con el DRCAFTA implicaba que los vehículos se calculan para recibir el beneficio del Tratado de Libre Comercio, los equipos, por una cantidad de piezas que deben componerlo para que clasifiquen. Entonces, se había establecido como norma que era el 30%, ahora resulta que la normativa, la ley establecía un 35%, pero la costumbre y lo que aceptaba la autoridad aduanal era el 30%. Ahora ellos han empezado un proceso de reliquidación, de fiscalización posterior de muchos de esos vehículos que han entrado al país desde hace 2 años para atrás, porque la administración no ha tenido derecho 2 años atrás. Resulta que entonces el director ha abierto una caja de Pandora en el siguiente sentido. La información no estaba disponible en ningún sitio. Ellos mismos fueron los que la subieron al portal. Ellos son los que han traído un elemento nuevo, que es el window sticker que llevan los vehículos, que hay que se especifica dónde que está esa ficha técnica que indica cuál es la cantidad, ese porcentaje de 20, 30, 35, 45% de la fabricación del equipo. Entonces han empezado a reliquidarle a concesionarios de vehículos ese impuesto que dejaron de pagar. Y están en su derecho. Pero encima de eso están aplicando la normativa del 202 de la ley de aduana anterior. La ley se modificó. Ya estamos usando la anterior, según lo que he visto. Y le quieren aplicar como una multa como evasión. Una cosa es evadir. Una cosa es la intención delictuosa, el interés de dañar, de estafar, de defalcar la administración tributaria, la administración aduanera. Y otra cosa es que se cometan errores por procedimiento mal llevado. Una cosa es que tú vengas donde me digas, mira, tú dejaste de pagar y tú tienes una multa que dejaste de pagar. Y otra cosa es que tú
no supiste cobrar o tú me cobrabas mal, o sea, tú no te puedes beneficiar por tu falta, o sea, la falta imponible aquí es de la Dirección General de Aduana, no de esta administración, de las administraciones pasadas, pero indefectiblemente la Dirección General de Aduana actuó negligentemente. Ahora no puede venir donde estos vendedores de vehículos, estos dealers, para decirles que tienen que pagar una multa. Vehículos que ya han sido vendidos, el comerciante calcula el costo de importación, los impuestos, sus ganancias y vende el vehículo. Ahora las multas de cosas dan más allá de lo que fueron las ganancias del vehículo. Aparte de eso, quieren aplicarme una multa si yo no tuve una intención delictuosa. Usted lo hizo mal, porque con los mismos documentos, a la gente me demuestra a mí que él aportó documentos que eran falseados. Bueno, pues entonces sí procede. Entonces, también las asociaciones están preparando una investida contra la Dirección General de Aduana, que a eso es que quiero llamarle la atención al amigo director, de que la ley es de doble vía, tú ves, ¿verdad? Si ustedes le quieren cobrar lo que le faltó por pagarle al importador del vehículo, porque fue en base al chasis, era que se trabajaba con un número de chasis, el chasis le corresponde de capta. Y entonces lo que le cobraron de más, porque ahora con esta normativa hay vehículos que tenían un 45% en el mundo de sticker y tenían un tratamiento arancelario distinto, pero pagaba como si hubiese tenido el 30%, que era el 10% de descuento. Entonces, ¿qué va a hacer la dirección? ¿Le va a devolver? Debe devolver, porque la administración pública, la Constitución establece que se debe regir bajo el principio de la legalidad. Y si usted cobró de más, va a tener que devolver ese dinero. Entonces, calculemos si era más rentable echar pleito o no echarlo, sobre todo a un sector que está pasando por una gran crisis. Los que saben de vehículos saben que en los Estados Unidos no hay vehículos nuevos, como no hay reposición del parque vehicular, no hay vehículos usados. Como no hay vehículos usados, los vehículos usados están encarecidos y hay escasez de vehículos en la Plaza Nacional. Solamente bajo esos criterios, y es un sector que le aporta a la economía nacional grandes recursos, porque es mucho lo que tiene el presupuesto por la importación de vehículos. Es mucho lo que está, aparte de el punto 15 de manejo de la cuenta, la nómina, el alquiler de los locales, la energía eléctrica y demás cosas que genera ese sector. Entonces, cuando tú aplicas la norma, tú debes saber el impacto que tiene y si realmente le conviene al gobierno traer esta intranquilidad a la clase media, a un sector comercial. ¿Qué tanto significa? Porque sepa usted, director, que si va por si sigue por ese camino, entonces ustedes van a reclamar lo que usted cobró de más. Así es. O sea, que lo que usted está entrando por un bolsillo, por otro se lo van a sacar. Y tiene que devolverlo. Porque si tú me dices, declaraste mal y tienes que pagarme, y yo te digo, mira, me cobraste mal la otra vez, tienes que devolverme. Pero por Dios, ¿y qué es lo que está pasando, señores? No, tiene que ponerle atención a esta situación para que entonces después no se le pueda salir de la mano, porque como bien tú apuntas, ese sector es un sector bastante activo y poderoso aquí en el país. Miren, tenemos un minuto, dos cosas antes de finalizar el espacio. Yo quiero felicitar a la gente del Intran. Estuve en estos días por ahí y la verdad es que el servicio que está dando el Instituto de Tránsito Terrestre, de Transporte y Tránsito Terrestre, pues es de admirar. Tiene un equipo de personas ahí que te dan el recibimiento y te llevan de la mano hasta que tú finalizas tu proceso de lo que quieras hacer ahí. Y la verdad es que han avanzado bastante, por lo menos la parte administrativa, ¿verdad? Estoy hablando de la parte administrativa, que te llevan cuando tú vas a sacar tu licencia, cuando tú vas a cambiar tu licencia, cuando se... Recuerda que esa parte está concesionada a la empresa de Colo. Exacto. Bueno, el caso es que el servicio que están dando es impecable y le dije a una de las chicas que me atendió, bueno, han cambiado bastante y la verdad es que los felicito. Ojalá y el director pueda poner un poquito más activo el departamento de prensa y comunicaciones, que los periodistas no tenemos acceso a ese departamento en el Intran. Y otra cosa, ya para finalizar, hoy en Costa Rica se celebran elecciones, más de 3.5 millones de personas están llamadas a asistir a las urnas para elegir en una segunda vuelta ya al candidato que va a dirigir ese país de Costa Rica en los próximos 4 años. Recuerden ustedes
que las pasadas elecciones de ese país fueron en el 6 de febrero y en esta segunda vuelta, pues definitivamente entiendo yo que es la vencida Valera. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Hasta la próxima semana, si Dios y ustedes lo permiten. Hasta entonces, bye bye.